Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Por sabiduría creo que cancelamos, prefiriendo que si se congelaba la situación pues no pasara nada, ¿no? A que no canceláramos y al final sí se congelara y hubiera algún percance. Bueno, vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y vamos a leerlo estando en pie, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 14. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Leo una vez más y oramos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y ayúdame, Señor, en este momento a poder predicar el Evangelio. Te ruego, Señor, que me des la fuerza física para hacer este trabajo, la sabiduría, el amor por las almas, la fidelidad por tu palabra, el celo, Señor, por tu santidad, la compasión también, Señor, por los pecadores. Edifícanos, Señor, exhórtanos, consuélanos, santifícanos, Padre, en tu palabra. Ayúdame, Señor, dame sabiduría, no solamente fuerza física, sino sabiduría, entendimiento y gracia. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Estamos estudiando, hermanos, el libro a los Hebreos, y el día de hoy lleva por título este sermón: Nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. Por ahí hay una lámina, a ver si la pueden poner los hermanos. Es importante este tema en esta serie. Es uno de los temas, hermanos, principales de esta epístola de Hebreos. Vamos a estar hablando todavía de este tema en el capítulo 7, desde otro ángulo, en el capítulo 8, pero quiero que entendamos, hermanos, que este tema es principal en Hebreos. Eso quiero que tengan en mente el día de hoy al aproximarnos, al acercarnos a este estudio. Y le quiero contar un poco por qué. Una de las personas, hermanos, más importantes en la nación de Israel era el sumo sacerdote en turno. Esa era una de las personas más importantes en la nación. Era algo así, más o menos, si usted quiere, como el día de hoy saber quién es el presidente de la nación. Yo creo que todo el mundo sabe quién es el presidente actualmente de los Estados Unidos. Como que hay un interés por esa persona. Es una persona importante, principal. Sabemos su edad, su nombre, su apellido,
el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, su forma de pensar. Y eso era más o menos algo que pasaba con el sumo sacerdote en aquel entonces. Era una persona importante, la gente sabía de su biografía, su nombre, su edad, quién era. Y cuando la iglesia cristiana nació en el siglo I, este tema, hermanos, del sumo sacerdote se volvió un tema controversial. Porque en esta epístola en donde el autor se está dirigiendo, hermano, a hebreos, hay hebreos cristianos, pero también hay hebreos que aunque se han acercado al evangelio, todavía sienten mucha simpatía por el judaísmo. Hay una presión social para mantenerse todavía en el judaísmo por tradiciones, por presión social. Y cuando se hablaba entonces el tema del sumo sacerdote, había un choque, había una controversia entre judíos y cristianos, porque seguramente los hebreos no cristianos cuestionaban a los cristianos y les decían, ¿cómo es posible que tú digas que te sientes perdonado, que te sientes bien espiritualmente, si tú al mismo tiempo no crees que el sumo sacerdote está oficiando en el templo para que tus pecados sean perdonados? Esa era una pregunta que podía surgir. Si ya no crees en el sistema del sumo sacerdote, en los rituales que está ofreciendo por ti, ¿cómo puedes decir que has sido perdonado o que tienes el perdón de Dios un año más? A lo cual, seguramente, hermano, los cristianos que estaban bien formados en doctrina, le contestaban a estos hebreos, yo tengo un sumo sacerdote mejor. Y ahí era donde las cosas se ponían pues un poco controvertidas. Y el cristiano seguramente continuaba diciendo, mi sumo sacerdote es perfecto. Es perfecto como persona, es perfecto en los sacrificios que ofrece, no necesita un templo, no necesita de animales para sacrificar y no necesita estar repitiendo su sacrificio, sino que hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. No los hace todos los días como tu sumo sacerdote y no lo hace todos los años en el día más importante del calendario judío, sino en aquella vez que fue al monte Calvario y en la cruz dijo, consumado es, su sacrificio fue final, fue total, fue completo y suficiente. Entonces, este es, hermano, el contexto en el que el autor de Hebreos desarrolla este tema. Y quiere enseñar entonces por qué Jesús es un sumo sacerdote mejor que todos los sumos sacerdotes anteriores. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un contraste entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y el sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Vamos a ver, hermano, nuestro primer encabezado el día de hoy. Jesús es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aquí empieza el primer contraste entre el sumo sacerdote antiguo y el sumo sacerdote final, que es Jesucristo. Leamos una vez más el verso 14. Dice, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Empieza primeramente, hermanos, por exaltar la grandeza de Jesús por sobre todos los demás sumos sacerdotes. Y una razón que da aquí el autor es que este sumo sacerdote traspasó los cielos.
El punto en este verso del autor de Hebreos, hermano, es enseñar que aún los cielos son menos importantes y más pequeños que este sumo sacerdote del que está a punto de hablar. Su grandeza es tal que él tiene la capacidad de traspasar los cielos. Y la noción judía de los cielos en aquel entonces, cuando está hablando el autor de Hebreos, es que hay un primer cielo, que hay un segundo cielo y que hay un tercer cielo donde es el lugar de la misma presencia de Dios. Un lugar que es mucho más santísimo que el lugar santísimo del tabernáculo, donde entraba el sacerdote antiguo. Porque el sacerdote del Antiguo Testamento, el honor más grande que tenía era entrar una vez al año en lo que se llama el Día del Perdón o Yom Kippur, para hacer el día de la expiación. Entraba, hacía un ritual, sacrificaba un animal, derramaba la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, y una vez que ese sacrificio era aceptado por Dios, entonces los pecados del pueblo eran perdonados por un año más. Ese era el más grande honor del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Pero este sumo sacerdote del que está hablando el autor de Hebreos es el Hijo de Dios. Y eso implica, obviamente, que es un sacerdocio superior. No es de los hijos de Aarón, es el Hijo de Dios. 40 años más tarde, hermanos, después de que se escribió la epístola a los Hebreos aproximadamente, el templo fue destruido y desde entonces hasta hoy ya no se hacen más sacrificios y ya no existe el sacerdocio aarónico. Los judíos siguen celebrando Yom Kippur como el día más importante de su calendario religioso, como el día del perdón, pero ya no hay sacrificios que hacer, porque no hay templo, porque no hay sumo sacerdote que pueda hacer esos sacrificios. Entonces, este sumo sacerdote es superior porque traspasó los cielos, llegó a la misma presencia de Dios y ahí es donde él oficia delante de Dios mismo. El sumo sacerdote anterior, lo máximo que podía hacer era traspasar el velo. Una vez al año. Podía cruzar ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y hacer el sacrificio correspondiente, corriendo el riesgo de que el sacrificio no fuera aceptado a causa de sus imperfecciones y que fuera eliminado el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, el contraste aquí es entre un sumo sacerdote del Antiguo Testamento cuyo máximo honor era traspasar el velo una vez al año, y este sumo sacerdote superior que no traspasa el velo, sino que traspasa los cielos y llega hasta la misma presencia de Dios para interceder por nosotros, para representarnos, para ser nuestro abogado. ¿Cuántos le dan gracias a Cristo por eso? Actualmente, los creyentes somos llamados sacerdotes, pero solo de forma simbólica. Esto es algo que quiero que tengamos claro. Somos llamados sacerdotes de forma simbólica, ¿en qué sentido? En el sentido en que nosotros podemos predicarle el evangelio a una persona, orar por una persona. Y esa persona, si el Espíritu Santo hace la obra, puede nacer de nuevo e ir delante de la presencia de Dios. Pero no somos sacerdotes, no somos llamados sacerdotes en el sentido en que nosotros seamos el puente entre los hombres y Dios, o en el sentido de que nosotros podamos perdonar los pecados. Todo sacerdocio religioso el día de hoy que digan que ellos son el puente entre los hombres y Dios, o que pueden perdonar pecados de los hombres, es un sacerdocio falso. Atenta contra el único sacerdocio verdadero, que es el de Cristo Jesús. Por tanto, el sistema católico romano de sacerdotes es falso. Y eso es lo que voy a desarrollar el día de hoy, por si a alguien todavía no le queda claro.
vamos a aprender que el sacerdocio católico, que fue copiado del sacerdocio arónico, no es verdadero, porque el sacerdocio arónico fue quitado y fue establecido un sacerdocio superior. ¿Qué es cuál? El sacerdocio de Cristo Jesús. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con este tema, porque hay gente que puede abusar de las personas diciendo: yo te puedo llevar a Dios, yo soy el medio para que tú vayas a Dios, cuando el único medio, el único puente para llegar a Dios es Cristo Jesús, que traspasó los cielos. Hay muchos cristianos que son a veces amarillistas en el tema de la venida del Señor, que usted sabe que el Señor viene, Cristo vuelve por su iglesia. Y a veces yo miro en Facebook publicaciones de gente que dice: ya se está construyendo el tercer templo y ya los levitas están practicando para volver a instituir el sacerdocio. Y dicen: eso es señal que ya el Señor viene. La realidad es que el Señor puede venir hoy, aunque no haya ningún tercer templo y no haya ninguna restitución del sacerdocio arónico. Cuando usted oiga a alguien decir eso, usted está oyendo a personas que no saben este tema, porque precisamente lo que desarrolla aquí el autor de Hebreos es que Cristo vino a quitar el sacerdocio arónico para siempre. Por lo tanto, usted nunca ande buscando señales para ver si ya están construyendo el tercer templo o si ya están restituyendo nuevamente el sacerdocio arónico para hacer sacrificios, pensando que eso es una señal de que el Señor viene pronto. Eso es una teología rara, extraña, antibíblica, porque eso niega entonces la inminencia de la venida del Señor, la cual puede ser ¿cuándo, hermanos? En cualquier instante, en cualquier momento. No sé si han oído que muchos predicadores están diciendo que este año es el año que viene el Señor. ¿Alguien ha escuchado este tema? Mi esposa. ¿Alguien más? Bueno, hay un grupo de predicadores, hermanos, que dicen que el Señor viene en octubre. Le están poniendo hasta fecha ya al regreso de Cristo. Le voy a dar una clave para que usted sepa que son falsos predicadores. Todo predicador que hable de la venida del Señor y le ponga fecha es falso. ¿Fácil? Es fácil, porque nadie sabe la hora ni el día en que el Señor ha de volver. Entonces no se vaya a volver loco, porque en el 2016 ya hubo gente que se volvió loca, dijeron que venía un meteorito, empezaron a guardar latas en el basement, y yo conocí un grupo de gente que hasta se fue a su país. Dijeron: no, pues ya viene el meteorito, ¿qué hago aquí? Me voy a ir a despedir de mi familia. Y allá andan ahora tratando de regresar. Bueno, el primer punto, hermanos, por el que este sumo sacerdote es tan grande es que traspasa los cielos. Traspasa el primer cielo, el segundo cielo, desde la noción judía, llega hasta el tercer cielo, donde está la misma presencia de Dios, se sienta a la diestra del Padre e intercede por nosotros, cosa que el sacerdote descendiente de Aarón no podía hacer. Vamos a ver una segunda característica. El segundo encabezado dice que es compasivo, un sumo sacerdote compasivo. Y leemos el verso 15, Hebreos 14, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. En el contexto, hermano, en que está escribiendo el autor de Hebreos, no se creía en un Dios cercano. No se creía en un Dios que tenía cercanía con los hombres. Las filosofías que le tocó enfrentar el apóstol Pablo en Hechos 17, 18, donde habla
a los estoicos y a los epicúreos eran filosofías griegas que enseñaban que Dios estaba lejos y que precisamente la grandeza de Dios consistía en que era un Dios que no se conmovía por los seres humanos. Porque si era un Dios que se conmovía por los seres humanos, entonces no era un Dios grande, era un Dios débil. Lo que lo hacía grande era su indiferencia, su apatía hacia la humanidad. Y es más, aún los hebreos llegaban a creer este tipo de cosas. Sí, Dios es Dios y nos ha dado su ley, pero no es un Dios al que nosotros podamos acercarnos confiadamente. En su experiencia tenían razón, ¿no? Porque obviamente el pecado los separaba de Dios, y si no habían ofrecido los sacrificios correctos, si el sumo sacerdote no había hecho el sacrificio por ellos, Dios los podía fulminar. Entonces no se creía en un Dios cercano, sino en un Dios indiferente. Pero el autor, iba a decir el apóstol Pablo, ¿no? Porque muchos creen que fue el que escribió Hebreos. El autor de Hebreos en este caso habla de un Dios compasivo, de un Dios que tiene simpatía, de un Dios que se identifica, que no está lejano, sino que dice que se compadece de nuestras debilidades. Cuando nosotros, hermano, estamos en Cristo, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos acceso directo ante la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Así de cercano está el Señor de nosotros. Alguien dijo, ¿quieres saber qué tan lejos está Dios de ti? Está de la distancia que tus rodillas tienen al piso. En cuanto te arrodilles, Dios está ahí. Y es una verdad. De hecho, la omnipresencia de Dios no solamente quiere decir que Dios está en todas partes. Dios está en este lugar, en este momento. Y Dios está también en este momento en el Medio Oriente. Obviamente nuestra mente finita no puede entender esas cosas. Pero omnipresencia no significa solamente que Él está aquí y está allá. También significa que Él está plenamente aquí y plenamente allá. ¿Por qué estoy haciendo una distinción entre estar y estar plenamente? Digo esto porque Dios en este momento, al estar aquí en este lugar, no está afectada su presencia en lo más mínimo por un conflicto que esté pasando en Medio Oriente. O sea, Él no está aquí y está preocupado, no, es que en Medio Oriente va a haber un hombre que se va a poner una bomba y va a hacer un atentado. O sea, Él está plenamente aquí. No sé si le ha pasado, nosotros los seres humanos, por ejemplo, trayendo este ejemplo a lo humano, algunas veces estamos en un lugar, pero no estamos plenamente en ese lugar. A lo mejor alguien está ahorita, los frijoles los dejé en la lumbre. O un marido, un hombre está pensando, ¿no? Ay, se me olvidó mi herramienta en el trabajo, qué sé yo. Con Dios no pasa eso. Dios puede estar plenamente en este lugar sin que sea afectado en lo más mínimo por algo que esté pasando en otro lugar, aunque Él también está en ese lugar. Así de cercano es nuestro Señor, hermano. Podemos siempre estar, hermanos, seguros de la completa atención de Dios. La atención de Dios hacia nosotros, hermano, no es parcial. No sé si le pasa que usted a veces viene el niño a molestarlo y usted ni lo voltea a ver. Sí, hazte a un lado. Una atención parcial. No, con Dios, hermano, la atención de Él hacia nosotros es total. Cuando nosotros nos acercamos a Él, no nos atiende como distraído por otras cosas. Nos atiende plenamente. No hay que hacer una fila con Dios. Fíjese que aunque somos, hermano, billones de seres humanos en esta tierra, en el momento en que tú empieces a hablar en oración, Dios no se confunde. Dios no dice, espérate, este es Nino el que está orando o es Carlos, porque sus timbres de voz son parecidos. De tantos billones que están orando ahí abajo, ya me confundí. No. Inmediatamente cuando comienzas a orar, Él te conoce todo de ti, lo que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué estás orando? Hasta dices, ahora sí vas a orar, ¿verdad? Como te estoy apretando un poco la soga. Pero está bien, ven. No hay que hacer fila para que Dios nos atienda. Yo odio las filas, ¿no? Cuando nos toca hacer fila para algo, vas a pagar y wow, la fila está larga. Yo lo que hago es que si no me urge lo que tengo en la mano, lo tiro y me voy, ¿no?
No, con Dios no hay que hacer fila, que tú digas, no, ahorita Dios va a estar oyendo un ratito a Marvin, no me puede atender ahorita porque está oyendo a Marvin. No, con Dios es inmediatamente, no hay nadie delante de ti en la fila. Tú comienzas a hablar y Él te comienza a oír. No tienes que hacer una cita con Dios, de decir, bueno, ¿será que Dios me puede atender en un mes? Voy a hacer una cita con Él, a ver si me la puede dar. Y que llegues a la cita y que todavía Dios te diga, ¿sabes qué? Sí es hoy, pero espérame en el lobby porque estoy con alguien más. No puedes pasar a mi oficina hasta que yo termine. No hay que esperar con Dios. Por eso, hermano, debe usted aprovechar para acercarse a Él confiadamente. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, ¿cuántos sabemos, hermano, que Dios es cercano? Se compadece de nuestras debilidades. Nadie más entiende las debilidades del hombre que Cristo Jesús, que se hizo hombre y llevó sobre su cuerpo todas las debilidades de los hombres. Nuestras heridas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Nadie te puede entender mejor que Cristo. Dice que fue tentado, ahí en el mismo verso, en todo según ¿cómo? Nuestra semejanza. Dice el autor de Hebreos, Él se compadece de ti porque Él fue tentado en todo según la semejanza tuya. Eso es lo que está diciendo. Y lo más probable es que el autor de Hebreos tiene en mente pues las tentaciones de Cristo, porque Cristo fue tentado. Los evangelios registran las tentaciones del Señor. Y Mateo 4, que es el libro que estoy estudiando actualmente, ya apenas pasé por Mateo 4 hace un par de semanas, dice que el Señor Jesucristo en sus tentaciones fue tentado desde lo más básico hasta lo más complejo. Y a eso es lo que se refiere el autor de Hebreos, que fue tentado en todo. Desde lo más básico, desde la cuestión de convertir piedras en pan, lo más básico, comer. Fue tentado en eso, en lo más básico, hasta lo más sublime. ¿Qué era lo más sublime? Lo más sublime que el diablo le dijo fue, deja de adorar a Dios y adórame a mí. Así que esos dos extremos de la tentación de Jesús cubren todo. Tentado en todo según nuestra semejanza, desde cosas pequeñas que tú puedes ser tentado hasta cosas más complejas. Algunos creen que el hecho de que Jesús fue divino hizo que sus tentaciones fueran menos fuertes o que Él las venciera más fácil. Teológicamente no se enseña eso, teológicamente se enseña que fue precisamente la divinidad de Jesús la que provocó que sus tentaciones fueran muchísimo más profundas que las tentaciones que nosotros experimentamos. ¿Por qué? Ahí le doy un ejemplo. Porque cuando el diablo le dice a Cristo, convierte estas piedras en pan, Jesús tiene hambre de 40 días. Ahora no solo ese es el problema. El detalle es que Jesús también tiene el poder de convertir esas piedras en pan. Me gustó en la película del Hijo de Dios, si alguna vez la vieron, cómo ilustraron esa escena, porque llega Satanás, el que está haciendo el personaje de Satanás, agarra una piedra y cuando se la lanza a Cristo le dice, convierte las piedras en pan, y cuando Cristo la cacha, no sé si se acuerdan de esa escena, es un pan ya. Es un pan ya, en el momento en que venía volando se convirtió en pan según la película, ¿no? Eso no está en la Biblia obviamente, pero quisieron ilustrar ese punto de que él tenía el poder de hacerlo, como dijo, claro que puedo, Satanás, lo que voy a hacer es no comérmelo, y lo tiró. Entonces, ¿por qué su divinidad provocó que su tentación fuera más profunda? Porque él, hermano, en su divinidad tenía el poder de convertir en este caso, en este ejemplo puntual, la piedra en pan. Si usted ayuna y el diablo le dice, a ver, convierte ese zapato que tienes ahí en el closet en pan, usted aunque quiera convertirlo, no puede convertirlo. Entonces, en ese sentido, la tentación, él la tuvo que resistir diciendo, yo tengo el poder de hacerlo. Eso quiere decir, teológicamente se enseña entonces, hermano, que Jesús fue tentado, en un grado mayor que nosotros. Y al ser tentado en un grado mayor que nosotros, quiere decir que no hay una experiencia humana de tentación en la cual Cristo no pueda decir, cuando un hombre pasa por una prueba, que Cristo no pueda decir, yo ya estuve ahí. Cada vez que un ser humano, hermano, pasamos por una situación difícil, es Cristo, al haber sido tentado según nuestra semejanza en todo, Cristo puede decir, yo ya estuve ahí. Y si tú crees en mí, yo te voy a sacar de ahí. Sin pecado, dice, ahí mismo, verso 15. Fue tentado en todo, pero sin
pecado. Fue tentado, dijimos, desde lo más grande, desde lo más pequeño, a convertir piedra en pan, hasta lo más grande, que el diablo le estaba hablando ya del tema de la adoración, y él nunca pecó, no pecó. Alguien podría decir, si Cristo nunca pecó, entonces Él no entiende mi lucha contra el pecado. No, sí, Él entiende nuestra lucha contra el pecado, porque Él fue tentado en todo. La tentación vino con toda su furia sobre Él, pero Él no pecó. Entonces nadie entiende mejor que Él el pecado, porque Él fue tentado a pecar de una manera más profunda que todos nosotros. Nadie ha sido tentado más que Cristo. Aunque fue sin pecado, entonces Él se compadece de nosotros cuando nosotros, hermano, somos tentados y algunas veces lamentablemente sucumbimos, porque somos humanos. Decía yo en la enseñanza que di el domingo pasado, que me conecté en línea porque no vinimos presencialmente, que sería imposible que un pastor le diga a sus ovejas o a los feligreses, hermanos, nunca pequen. Es imposible, porque sabemos que de antemano, hermano, pecamos, pero ¿qué sí les puedo decir? Lo que sí les puedo decir es, hermanos, peleen como buenos soldados la batalla de la fe. Pónganse firmes en el Señor, porque la tentación va a venir. Tercer encabezado, es superior porque es un sumo sacerdote que nos inspira confianza. El tercer encabezado, por favor, vamos a leer el verso 16, Hebreos 4:16. Dice así, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien se acuerda cuando inicié esta serie en el tema de introducción y yo dije, si pudiéramos reducir todo el libro de Hebreos a una palabra, ¿qué palabra sería? ¿Alguien se recuerda? Está aquí en este pasaje, es la palabra acerquémonos. De eso habla Hebreos, acérquense. Acérquense. El sumo sacerdote antiguo lo que hacía era que cuando el pueblo pecaba, dijimos que se ponía una vara, una especie de garita entre Dios y el pueblo. El sumo sacerdote venía y con ese sacrificio la garita se levantaba y el pueblo se podía acercar. Y eso es lo que viene a hacer Cristo, pero como sumo sacerdote haciendo una obra muchísimo más excelente que el sacerdocio de Aarón. Y por eso nos invita, dice el pasaje, acerquémonos a Él. ¿Cómo? Confiadamente. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios es justo? ¿Verdad? Sabemos que Dios es justo, que todo lo que Él hace está bien. ¿Por qué? Porque su naturaleza es justa. Cuando Dios hace algo, hermano, nosotros nunca debemos de cuestionar si estuvo bien. Aunque a los ojos de los hombres algo que Dios permita haya estado mal, el simple hecho de saber que Dios es bueno, siempre todo lo que hace, Dios es bueno y es justo. Ahora, está bien, todos entendemos que Dios es justo, hermanos, pero, hermanos, si nosotros nos quedamos en que Dios es justo, solamente justo, estamos en serios problemas. Porque ¿qué merecemos a causa de la justicia de Dios? Castigo, condenación eterna. No merecemos nada bueno. Dice la Biblia que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces está bien que Dios es justo, pero sobre todo lo que a nosotros nos ayuda es que Él es, hermano, lleno de gracia. Nos podemos acercar ante su trono porque Dios es un Dios de gracia. No sé si usted sepa, pero la fórmula teológica es que los que van al infierno porque Dios es justo. Y el castigo que reciben allí es justo por haber rechazado a Cristo. La justicia no manda a las personas al cielo, nunca. La justicia de Dios manda a las personas al infierno. ¿Por qué van las personas al cielo entonces? Por la gracia de Dios, que es un favor no merecido porque somos pesados en la balanza por el Señor por nuestra fe en Cristo Jesús. La semana pasada estuve hablando mucho del infierno y alguien me escribió, hace 15 días mejor dicho, en la prédica pasada, usted mencionó mucho el infierno en la prédica y a veces nos llaman predicadores del infierno. Pero realmente, hermanos, hablar del infierno es amoroso. Mucha gente dice, no, hablar del infierno es cruel. No, hablar del infierno es amoroso, porque le estás advirtiendo a una persona de un peligro.
Si tú estás en un edificio que se comienza a incendiar y solamente tú te das cuenta del incendio y te vas sin decirle a nadie, eres cruel, eres una persona malvada. No, yo me voy a salvar, los que estén ahí adentro que se quemen, no les voy a decir nada. Pero si tú eres una persona misericordiosa, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a gritar, ¿verdad? A todo mundo, a activar la alarma. Si ves por ahí que está la alarma en una pared, esa palanca que uno jala, fuego, fuego, y vas a advertirle a la gente para que escapen de ese gran peligro. Entonces, hablar del infierno en sí, bíblicamente, como las escrituras lo enseñan, eso no es crueldad. Claro que hay gente que lo puede hacer sin gracia, ¿verdad? Con un espíritu de superioridad, como gozándose, ay, ojalá y se mueran y se vayan al infierno. Recordemos, hermanos, los que predicamos y cuando evangelicemos, que Cristo cuando vino dice que estaba, ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que todo lo que él enseñaba era verdad, inclusive cuando habló del infierno, y habló mucho del infierno, pero estaba también lleno de gracia, ¿ok? Para poder advertirle a las personas de ese gran peligro. Para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Entonces este encabezado fue que nos podemos acercar a Él, hermanos, confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Él, hemos hallado gracia. Sin gracia estamos en problemas, ¿no? Si la gracia del Señor, por nuestra fe, no nos ha justificado, ahí estamos en problemas. Pero si estamos, hermanos, en la gracia del Señor, entonces tranquilos, no pasa nada, ¿sí? No es de que vamos a vivir una vida licenciosa en el pecado, pero sabemos que al no ser perfeccionados podemos ir a Él. Dice que si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Biblia, que nos acerquemos y que pidamos perdón. Dice que el que hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si tú eres cristiano y cuando tú pecas, el diablo te quiere engañar diciéndote que te alejes de Dios, y tú te acabas alejando de Dios, no has entendido qué es la gracia de Dios. Porque como publicaba yo algo hoy en la mañana, si tú has pecado, no te alejes de Dios, que es lo primero que el diablo te va a decir. ¿Aléjate de quién? Del pecado. Y ve a tu Padre, y póstrate delante de tu Padre, y pon a cuentas tu vida con Dios. Decía Spurgeon, si el diablo te dice, tú no eres santo, tú contéstale, bueno, si no soy santo, entonces soy pecador. Y lo bueno es que Cristo vino a salvar a los pecadores en el mundo. O sea, de una u otra forma, siempre en la gracia de Dios podemos alcanzar misericordia y socorro en el Señor. Hay cristianos que ya cuando fallan, hermano, asumen una actitud así como de dignos, de autodisciplinarse. Ay, no, ya no quiero buscar de Dios porque me han dado portando muy mal y que no sé. Ahora es cuando más necesitas de Dios, pecador. Y vosotros los de doble ánimo, dice la palabra. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que cuando los impíos pecan, es la excusa perfecta para alejarse de Dios, porque son impíos. Realmente no son nacidos de nuevo, son aquellos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y pasaba sentado en la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando un hijo de Dios peca, que es hijo de Dios, lo que viene es un arrepentimiento profundo, hermano. Una renovación y una restauración profunda en su vida. Y vamos a ver nuestro encabezado que sigue, me parece que es el cuarto. ¿Por qué Jesús es el gran sumo sacerdote? Es porque fue nombrado por Dios. Y vamos a hacer algo que generalmente no hacemos, pero vamos a brincarnos al capítulo que sigue. Capítulo 5, verso 1 al 4. Le adelanto que vamos a estudiar hoy hasta el verso 10, pero nada más nos falta, creo, 2 encabezados más después de este. Hebreos 5 del 1 al 4, el encabezado es un sumo sacerdote nombrado por Dios, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, Cristo
fue nombrado por Dios como sumo sacerdote, tomado, dice, de entre los hombres. Un ángel quizás hubiera hecho mejor trabajo que los hijos de Aarón, ¿verdad? Porque un ángel es un ángel. Pero no, Dios, en lugar de poner a un ángel a oficiar todos los días, todos los años en Yom Kippur, ponía a un hijo de Aarón, porque tenía que ser un hombre, tenía que identificarse plenamente con las personas que estaba representando. Fue constituido, dice, a favor de los hombres, era constituido por Dios, no se podía tratar de poner por sí mismo. Si alguien trataba de usurpar el sacerdocio arónico, Dios lo destruía. En Números 16 tenemos una historia donde Coré, Datán y Abirán trataron de quitar a los levitas en turno y trataron de ponerse ellos, aunque también eran levitas, pero Dios no los había constituido. ¿Sí se acuerda qué les pasó, no? A Coré, Datán y Abirán por querer ser sacerdotes a la fuerza. La Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó, porque el sumo sacerdote tenía que ser constituido por Dios. ¿Para qué? Los escogía y les daba un trabajo para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Había un problema, hermano, con los sacrificios. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento tenía básicamente dos problemas. Y esos dos problemas vinieron a raíz de la caída. A raíz de la caída ya nada fue perfecto. El primer problema que tenían todos los sacrificios del Antiguo Testamento era que el sumo sacerdote que los oficiaba era falible. Ese era el primer problema que tenían. De hecho, en Oseas dice que cuando ellos mataban los animales y los agarraban y traían la carne, la contaminaban al tocar los mismos sacrificios. Porque ¿quién es perfecto? Entonces, el primer problema es que el sumo sacerdote era falible. Y el segundo problema era, no sé si se acuerda los requisitos de los animales para ser sacrificados. Tenían que ser simétricos, hasta sus partes íntimas tenían que reunir ciertas características. Tenía que ser lo más ideal. ¿Sí? De hecho, el sumo sacerdote, cuando encontraba el cordero ideal, decía teleo, una palabra que quiere decir este es. Pero a pesar, hermano, de que ese animal fuera el más ideal, nunca era perfecto. ¿Ustedes han conocido algo perfecto después de la caída? Después de la caída ya nada es perfecto. Alguien que se dedica a la crianza de animales podría decir: wow, estoy creando unos becerros y unos toros y unos corderos geniales, son calidad de animales, pero no puede decir son perfectos. Porque ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces, hermano, este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, al no ser perfectos, porque el sumo sacerdote era falible y los animales, por muy ideales que fueran, eran imperfectos, no quitaban el pecado. ¿Sabe qué producían? Producían una falsa sensación de confianza. ¿Sí? Eran perdonados temporalmente un año más. Y entonces eso, lejos de cambiar el corazón, de que la gente dijera: no, pues Dios nos perdonó, debe haber un cambio en nuestro corazón, lo que generaba era una falsa sensación de decir: puedo seguir viviendo igual, al cabo y al fin, el año que viene el día del perdón, borrón y cuenta nueva. Entonces más bien resultaba contraproducente para las personas este sistema de sacrificios. Levantaban la garita para que la gente pudiera acercarse, porque eso estaba escrito, podían acercarse después del sacrificio, pero no cambiaba el corazón. En el corazón no había realmente un arrepentimiento. Y eso era lo que estaba pasando. Estaba, dice entonces, presentando ofrendas y sacrificios por los pecados. Los tenía que hacer todos los días, los tenía que hacer todos los años. Yo le pregunto a usted, cuando usted peca, ay, yo no peco, calmado. Cuando usted peca, ¿usted tiene que volver a crucificar a Jesucristo en la cruz del Calvario? No. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote perfecto y al mismo tiempo fue el sacrificio perfecto. Y acabó con el pecado. No te lo perdonó un año más. Acabó con él. ¿Para qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Este punto, hermano, de los ignorantes y extraviados, quiero que lo tenga en mente, porque entender esto le va a ayudar a usted a entender Hebreos 10:26, donde habla del que peca deliberadamente, que mucha gente lo usa para enseñar que un cristiano puede dejar de ser hijo de Dios y volverse hijo del diablo. Esta explicación que voy a dar ahora nos va a ayudar a entender cuando lleguemos a Hebreos 10:26, porque le quiero explicar, hermano, quiénes eran los que eran ignorantes y extraviados. ¿Ok?
Los ignorantes y extraviados, hermano, en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento por el que estaba oficiando el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, eran personas, hermano, que cometían un pecado que se llamaba el pecado de hierro. Usted lo puede leer en su casa en Números 15, 22 al 31. ¿Quiénes eran los que cometían el pecado de hierro? Los que cometían el pecado de hierro eran los que pecaban no a propósito, sino por ignorancia, debido a que no sabían si algo en la ley estaba prohibido o estaba permitido. Entonces, esos eran pecados de ignorancia. No es que la gente fuera mala, malvada y que quería desobedecer a Dios, sino que era ignorante. Con esas personas, dice, el sumo sacerdote tiene que mostrarse como paciente con ellos. Porque es más, él mismo no es perfecto. Es como si yo, hermano, me presentara ante ustedes como perfecto y les exigiera perfección a ustedes. El sumo sacerdote tampoco podía hacer eso. Tenía que entender que él era pecador. Y tenía que entender también que dentro de la congregación había dos tipos de pecadores. El que estaba pecando por ignorancia y el que estaba pecando por soberbia. El que estaba pecando por soberbia, hermano, no había nada que hacer por él. Esa persona era apedreado y era cortado del pueblo. No había sacrificios por él. Él no podía ofrecer un sacrificio o que ya voy a esperar a Yom Kippur para que el sumo sacerdote al hacer el sacrificio ya yo tenga un año más. No, porque su pecado era un pecado de soberbia. Esta era la persona que tras ser amonestado él decía, sí, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no se arrepentía, no se humillaba. Sin embargo, los ignorantes, extraviados, eran personas que cuando eran corregidos, ellos decían, lo sentimos, perdón, no estábamos haciéndolo por soberbia, lo estábamos haciendo por ignorancia. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en el capítulo 10, donde vamos a entender entonces por qué para los que pecan deliberadamente no hay sacrificio que hacer. ¿Por qué? Porque eran personas que conociendo la verdad no se humillaban ante Dios ni pedían perdón a Dios, sino que vivían de una forma soberbia. Dice, por su misma debilidad, el sacerdote debe ofrecer por sus pecados. ¿Ok? Debía ofrecer primero ofrenda por sus propios pecados, para el sumo sacerdote, porque no era perfecto. Y después de eso, de que él era primero acepto, podía ofrecer por las personas que él representaba. Y todos los años se tenía que estar haciendo lo mismo. Y cuando ese sumo sacerdote moría, otro sumo sacerdote le sustituía y se seguía haciendo lo mismo. Dice, esta honra, sigo ahí en esa porción de Hebreos 5 del 1 al 4, esta honra es para el que fue llamado como lo fue Aarón. Eran sacerdotes si eran descendientes de Aarón. Acuérdese que no todos los levitas eran sacerdotes. Sí tiene claro eso, ¿verdad? No todos los levitas eran sacerdotes, porque Leví tuvo 3 hijos según la genealogía, ¿no? Los hijos de Leví fueron Coré, Merari y Gersón, ¿no? 3 hijos. Entonces, de uno de esos 3 hijos descendió Aarón. Y se hizo una ramificación de los descendientes de Leví, pero para ser sumo sacerdote tenías que entonces ser hijo de Aarón. Entonces, todos los hijos de Aarón eran levitas, porque Aarón era descendiente de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Sé que es trabalenguas, pero así es la cosa. Entonces, para ser sumo sacerdote, según el Antiguo Testamento, tenías que presentar tu genealogía, es decir, documentos sobre quién era tu abuelo, tu padre, y tenías que demostrar que eras hijo de Aarón. De hecho, en Nehemías 7, 63 al 65, cuando ellos vuelven del exilio, hay personas que no pueden demostrar con documentos su genealogía y son desechados del sacerdocio. Entonces, en ese sentido era bien estricto que una persona tenía que ser descendiente de Aarón para poder ser sumo sacerdote. Y esto es algo que en el capítulo 7 el autor de Hebreos va a desarrollar para explicarnos entonces por qué Cristo llega a ser el más grande sumo sacerdote si no es descendiente de Aarón. Y ahí es donde vamos a ver entonces el cambio del sacerdocio, que va a estar muy interesante en el capítulo 7. Vamos a nuestro encabezado penúltimo. Un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leemos Hebreos 5, 5 al 6.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice lo primero? Tú eres mi hijo. ¿Ok? Dios hizo sumo sacerdote a Cristo porque es su hijo directamente de él. Los descendientes de Aarón eran sumos sacerdotes porque Dios le había entregado el sumo sacerdocio a Aarón. ¿Quién se lo había entregado? Dios. Y ahora Dios se lo entrega directamente a su hijo. Pero note una diferencia, hermano, porque Aarón no es hijo de Dios según Cristo. Ninguno de nosotros somos hijos de Dios según Cristo. Esto es algo que tenemos que tener claro. Cuando los creyentes llamamos a Dios Padre, ¿qué estamos diciendo? Que Dios nos salvó y nos adoptó. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando tú llamas a Dios Padre, tú estás diciendo, Dios me salvó y me adoptó. Pero cuando Cristo teológicamente llama a Dios Padre, Cristo está diciendo, Él y yo somos de la misma esencia. Todos los atributos del Padre están sobre el Hijo. Entonces, por eso es que este sumo sacerdote es mejor. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya mencioné, ¿no? ¿Cómo es eso según el orden de Melquisedec? Entonces, ¿no eres sumo sacerdote según el orden de Aarón? No, de Melquisedec. ¿Por qué de Melquisedec? Lo vamos a ver en el capítulo 7, pero hay cosas que quiero decir aquí de Melquisedec antes de que lleguemos al 7. Número 1, Melquisedec fue una persona real. Era una persona de carne y hueso. Sí, eso lo vamos a desarrollar en el libro más adelante. Era un rey sacerdote de la época del patriarca Abraham. Es decir, si nosotros queremos rastrear a Melquisedec, no hay mucho en la Biblia sobre él, pero tenemos que ir a los tiempos de Abraham, porque Melquisedec fue contemporáneo de Abraham. Fue una persona real, un hombre de carne y hueso. Y también era rey de Salem, que es un nombre antiguo para Jerusalén. En este tema, hermanos, quizás algunos van a chocar con esta enseñanza, porque por muchos años se ha enseñado en esas iglesias, sobre todo que les gustan mucho las alegorías, como decir aquí significa esto, aunque no diga eso la Biblia, ¿no? Pero por muchos años se ha enseñado que este Melquisedec era Cristo preencarnado, es decir, que no era un hombre, sino que era Cristo preencarnado. El autor de Hebreos, hermano, y espero que eso nos quede claro, y entendiendo la interpretación correcta de la Biblia, nos enseña que no, que era un hombre común y corriente de carne y hueso, pero por la forma en que Génesis lo describe, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de días, no quiere decir que apareció de la nada, como que bajó del cielo y apareció Melquisedec, sin padre, sin madre, nada de eso, no. El autor de Hebreos nos deja en claro que eso que menciona Génesis era solamente algo que iba a servir como tipo para que representara a Cristo. Y que hablaba de que entonces como que su sacerdocio no tuvo ni principio ni fin. Y de esa misma forma es el sacerdocio de Cristo. Lo vamos a desarrollar en el capítulo 7. Dice que este sumo sacerdote, Cristo, tiene una peculiaridad y es que es sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque compárelo con el arónico. El arónico duró ¿desde cuándo? Desde los tiempos de Aarón, 1500 años más o menos antes de Cristo. ¿Cuándo terminó? Años 70 de nuestra era más o menos, cuando el templo fue destruido. ¿Cuánto duró entonces el sacerdocio arónico? 1570 años, si usted quiere. Se acabó. No existe más, ni existirá más. Ni nadie que diga por ahí que ya están restituyendo el sacerdocio arónico, eso es error. Eso vino a quitar Cristo. Pero Cristo, al ser sin principio y sin fin, al ser eterno, este es un sacerdote para siempre. En Hebreos 7:3 vamos a analizar eso del tema de que es según el orden de Melquisedec, porque no tiene ni principio de días ni fin de días, y ahí es donde la gente siente entonces que Abraham venía de la conquista de los reyes y que Melquisedec se apareció, o sea, se materializó de la nada. Pero realmente era un hombre, rey de Salem. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén, hombre de carne y hueso, era un rey, era un sacerdote, era un hombre, era una persona. Pero sus características se utilizan para hablar de tipológicamente del sacerdocio de Cristo. Y último, encabezado de hoy. Un sumo sacerdote perfecto.
leemos los últimos versos del 7 al 10, Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí menciona algunas cosas interesantes que vamos a ver. Dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, ofreció súplicas, lloró, dice, ofreció lágrimas al que podía librarle de la muerte. Este verso mal interpretado presenta a Cristo como un hombre que no tiene divinidad, débil, que está prácticamente en rebeldía con el Padre. Yo sé que tú quieres que yo muera, pero yo no quiero, y esa es una mala interpretación. ¿Okay? Es lo primero que quiero decir. Se dice, hermanos, que hay 3 niveles de oración y que cada uno es más profundo que el anterior. El primer nivel es la oración. Es una oración que se hace en una voz baja. De hecho, cuando usted está orando en su cuarto y usted está orando en voz baja, pues es suficiente con que usted lo oiga, ¿no? Porque usted está orando en voz baja. Pero hay un nivel más profundo que es un nivel de clamor. Y en ese nivel de clamor la voz se levanta, porque eso es precisamente lo que clamar significa, hablar en alta voz, levantar la voz. Pero dicen los teólogos que hay un nivel más profundo y que es el nivel de las lágrimas, porque ese es sin voz, pero es un grito del alma que llega directamente ante la presencia de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, hermano, es ¿cómo Cristo está, hermanos, pidiendo a Dios que lo libre de la muerte? Y la traducción más correcta no es que lo está librando de morir, sino que lo está librando de quedarse muerto después de morir. Esa es una traducción más correcta. La cruz no se podía evitar. Tenía que ir a la cruz. En la cruz tenía que morir. A eso vino el Señor. Él tuvo bien clara su misión desde el principio. Lo aprendimos en Juan. ¿Ok? Pero Él lo que está pidiendo es entonces ser resucitado de los muertos, y sabemos que fue resucitado de entre los muertos. Esa fue la corona de su ministerio. Aprendió obediencia, se refiere a que fue a lo más profundo del dolor humano para llegar a ser el Salvador perfecto. No es que Él no lo sabía, ¿no? No es que Él era un desobediente y tuvo que aprender a obedecer a Dios. Claro que no. Él dijo, todo lo que el Padre me ha mandado a hacer, yo he hecho. Todo lo que el Padre me ha dicho que yo diga, yo lo he dicho. Cristo es Dios, Cristo es obediente, su obediencia es perfecta. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que al pasar por ese trago precisamente de la cruz, de la crucifixión, fue que Él llegó a ser el Salvador perfecto, que tenía que perfeccionarse por medio del sufrimiento. Dicen que los poemas de amor y los cantos de amor más llegadores que se escriben no es cuando los enamorados están en el éxtasis del amor, sino cuando están tristes, sufriendo a causa del amor, de una decepción, de un alejamiento de un ser amado. Y eso es lo que más o menos quiere decir aquí. Fue en medio del más grande dolor que Cristo pudo identificarse de una manera más plena con los seres humanos. Porque si hay algo que tenemos claro en esta vida, hermanos, es que esta vida es difícil. Es que en esta vida hay dolor, hay tristeza, hay muerte, hay enfermedad. Por eso es que Cristo vino a ser el varón de dolores. Eso es también lo que quiere decir aquí. ¿Qué quiere decir que fue perfeccionado? ¿Cómo es eso de que fue perfeccionado? ¿No es Dios? ¿No es perfecto? No, lo que quiere decir es que por medio de su sufrimiento reunió entonces todos los requisitos para ser exactamente el Salvador que el mundo necesitaba. Nadie reúne los requisitos para ser el Salvador que el mundo necesita que Cristo Jesús, porque pasó por todos los dolores de la muerte en la cruz. Eso es, hermanos, lo que aprender obediencia y ser perfeccionado quiere decir aquí, y fue por medio de su sufrimiento. Termino entonces con estas declaraciones. Él era al mismo tiempo el sacerdote y el sacrificio. Él no tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Él dio eterna salvación, no solo salvación física por un año más. No traspasó el velo del templo, traspasó los cielos. Este sumo sacerdote es el Hijo de Dios, no un hijo de Aarón, y nadie se puede compadecer más por nosotros que este sumo sacerdote.
Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote, puso punto final al sacerdocio arónico y podemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de Él. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.